Lección 9.1. El multivibrador aestable o discreto. Como veremos en este capítulo, existen tres clases de multivibradores. 1. Biestables. 2. Aestables. 3. Monoestables o one shot. Los biestables no son otra cosa que los flip-flops. Como estos suelen cambiar entre solo dos estados, algunos autores los consideran como multivibradores de dos estados estables o biestables. En esta lección empezaremos estudiando el multivibrador aestable o inestable. Se trata precisamente del tipo de multivibrador empleado para producir los pulsos de reloj que requieren los circuitos digitales síncronos. Como hemos visto, los diversos circuitos de cualquier sistema digital, por ejemplo, una computadora, deben operar con cierta coordinación o sincronía entre sí. Esto se logra aplicándoles trenes de pulsos de reloj a todos ellos, como los que aparecen en la parte superior. Existen circuitos específicos capaces de producir esta clase de señales, es decir, pulsos de reloj. El tema de esta lección es precisamente estudiar el tipo de generador que puede proporcionar estas señales de reloj. Prácticamente, la totalidad de los circuitos digitales de reloj empleados son una forma de multivibrador aestable. Un circuito de estos tiene dos estados inestables y en su operación conmuta constantemente entre uno y otro. Podemos encontrar este tipo de circuito de reloj en forma discreta con componentes individuales o en circuito integrado. El circuito mostrado corresponde a un circuito de reloj o multivibrador aestable en su versión discreta. Como ves, consta de un par de amplificadores transistorizados. La salida de Q1 va a la entrada de Q2, mientras que la salida de Q2 va a la entrada de Q1. C1 y C2 acoplan la salida de un transistor con la entrada del otro. Cuando Q1 está conduciendo, Q2 está en corte y viceversa. Cuando Q1 está conduciendo, C1 va cargándose hasta que alcance el voltaje necesario para poner a conducir a Q2 y este a su vez corta a Q1. Luego el ciclo se repite y Q1 vuelve a conducir cortando a Q2. La frecuencia de oscilación es determinada por los valores de R2, R3, C1 y C2. La frecuencia de oscilación se calcula con la fórmula siguiente, en la que R es igual a R2 igual a R3 y C es igual a C1 igual a C2. Las ondas mostradas son las señales de reloj en la salida de cada uno de los transistores. Como puedes ver, cada una de estas señales tienen dos valores extremos, más VCC y el voltaje de saturación, que está muy cercano a 0 volts. Observa también que la fase de CLK testada es inversa a la de CLK. Normalmente se emplea una sola de las señales de reloj. Lección 9.1. Guía de estudio. Evaluación de la lección 9.1. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 1. En esta columna podrás encontrar las respuestas correctas de la lección 9.1. Lección 9.2. El multivibrador aestable en circuitos integrados. El circuito mostrado corresponde a un arreglo en el que se emplean tres circuitos inversores que son parte de un circuito integrado. Conectándolos como se muestra y seleccionando los valores de los resistores y capacitores incluidos, se puede obtener un par de trenes de pulsos de reloj invertidos entre sí en la salida de los inversores 1 y el 2. Este es otro arreglo para un generador aestable o de pulsos de reloj, pero controlado a cristal. Obviamente, es mucho más preciso en su frecuencia que el mostrado anteriormente y posee una sola salida, en el inversor 3. Puede también usarse un inversor como muestra la figura, para producir pulsos de reloj como los mostrados arriba a la derecha. El inversor es de una clase especial denominada Schmitt, que es muy estable en su salida, pues no produce picos que a veces aparecen en algunos circuitos digitales. Un circuito integrado ampliamente usado como multivibrador aestable es el timer o temporizador 555, cuya circuitería típica es mostrada arriba. Para emplearlo, deberán consultarse sus hojas de especificaciones. Las ondas mostradas presentan una señal de salida típica de un multivibrador que usa el CI555. Observa que la duración de T1 no es igual a la de T2. Podríamos decir que este es un pequeño defecto de este tipo de circuito, pero que puede corregirse casi al 100%, empleando un resistor RB mucho mayor a RA, pero manteniendo a RA mayor a 1 kΩ. Para obtener la precisión y exactitud de los pulsos de reloj que requieren los equipos digitales modernos, lo más común es el empleo de multivibradores aestables, que incluyen un cristal dentro del propio circuito integrado. Estos multivibradores son inmunes al envejecimiento y a los cambios de temperatura, y suelen operar en el rango de 10 kHz a los 80 MHz. Lección 9.2. Guía de estudio. Evaluación de la lección 9.2. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9. En esta columna podrás encontrar las respuestas correctas de la lección 9.2. Lección 9.3. Multivibrador monoestable o one-shot discreto. Recordarás que el multivibrador que analizamos en la lección anterior era estable, es decir, inestable. Tal multivibrador oscila constantemente entre sus dos estados inestables, 1 y 0, normalmente representados por 0 volts y más 5 volts. El multivibrador que vamos a analizar ahora es llamado monoestable. También se le conoce como one shot, que significa un disparo en inglés. Un multivibrador monoestable produce un pulso de cierta duración cada vez que recibe un impulso de disparo en su entrada. La duración del pulso de salida puede ajustarse manipulando algunos componentes externos al propio multivibrador. Este pulso de salida terminará regresando automáticamente la salida al valor que tenía anteriormente.
El diagrama de ondas anexo nos muestra la operación de estos multivibradores. Observa que por cada pulso de disparo en la entrada del circuito, sea de la duración que sea, el circuito responderá produciendo un pulso de salida muy preciso en amplitud y duración. Nota también que después de cada pulso, la salida regresa sola a su estado original, normalmente a cero. El multivibrador monoestable puede ser encontrado en forma discreta o en circuitos integrados. El circuito de abajo es un one-shot discreto. Como puedes observar, el pulso de entrada se aplica a la entrada de Q2 vía C2 y D1. La salida de Q2 se aplica a la entrada de Q1 vía R4. La denominación de monoestable viene del hecho de que la salida es llevada desde el valor 0 a 1 y luego sola regresa a 0. Es decir, el único valor estable de la salida es 0. Cuando esta es llevada a 1 por el disparo en la entrada del circuito, permanece ahí un tiempo previamente ajustado y luego regresa a 0, que es su estado monoestable. Lección 9.3. Guía de estudio. Evaluación de la lección 9.3. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9. En esta columna podrás encontrar las respuestas de la lección 9.3. Lección 9.4. Multivibrador monoestable o one shot en circuitos integrados. En realidad, ahora es más sencillo encontrar a los multivibradores monoestables en forma de circuitos integrados. El diagrama de arriba muestra un ejemplo de un one shot que emplea un par de compuertas y un flip-flop JK. Las señales de entrada y de salida son iguales que las que acabamos de ver en el sistema discreto. El sistema tiene 3 entradas. La B es de habilitación con un 1. Cuando el sistema está así habilitado, si cualquiera de las entradas A1 o A2 cambian a 0, el sistema se dispara y aparece un pulso en la salida, cuya duración fue previamente ajustada con los valores de R y C. Observa cómo los pulsos de disparo 1, 2 y 3 producen un pulso en las salidas U testada y Q, invertidos estos entre sí y con una duración T. El tercer pulso de salida es más corto que los anteriores por causa del disparo de la entrada reset que obliga al multivibrador a ir a 0. Actualmente existe una amplia variedad de circuitos integrados que realizan la función de multivibrador monoestable. Algunos de ellos tienen los siguientes códigos. La figura representa el símbolo general de los multivibradores monoestables. Observa que la salida Q se mantiene normalmente en 0, es decir, su estado monoestable. La duración de los pulsos de salida son ajustables con los elementos RT y CT. Obviamente, el trabajo con un dispositivo de estos deberá ajustarse a lo que indique la hoja de especificaciones del circuito integrado seleccionado y que es proporcionada por cada fabricante. Las ondas mostradas dejan claras dos cosas. Primero, los pulsos de salida son siempre iguales, independientemente de la duración de los pulsos de entrada o disparo. 2. La rápida repetición de algunos pulsos de entrada normalmente no modifica la salida, si en esta ya está presente el pulso de salida. Estos pulsos de disparo no tienen efecto en Q, pues esta salida ya estaba en estado 1. Para terminar esta lección, debemos comentar que podemos encontrar dos tipos de multivibradores monoestables en circuitos integrados. 1. Redisparables. 2. No redisparables. Para facilitar la comprensión de ambos tipos de multivibrador, vamos a volver a analizar las gráficas de las ondas de entrada y salida que acabamos de ver en la diapositiva anterior. En los multivibradores no redisparables, si se aplican pulsos de disparo como el D y el F, cuando la salida aún está en el pulso de salida en 1, estas salidas no cambian, es decir, los pulsos de disparo no producen efecto alguno. En los multivibradores redisparables, si se aplican pulsos de disparo cuando la salida aún está en el pulso de salida en 1, este se alarga proporcionalmente al número de redisparos que se hayan aplicado al multivibrador. Eso es lo que muestra esta gráfica. Esta gráfica de ondas pertenece a un multivibrador redisparable. Observa que mientras continúen aplicándose pulsos de disparo, el pulso de salida en Q se alargará proporcionalmente, retomando finalmente a 0 cuando lo mande su temporización, determinada por sus componentes externos de control. Lección 9.4. Guía de estudio. Evaluación de la lección 9.4. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección.